Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En esta ocasión continuamos con el capítulo del proceso de diseño estructural y hablaremos sobre seguridad y los estados límite de servicio y falla. La seguridad de las estructuras es realmente un concepto muy simple y fácil de entender porque aplica como en la vida misma. Lo que más nos va a interesar en este tema es entender cómo garantizar e incluso cómo revisar la seguridad de una estructura. En términos generales y para entender de lo que vamos a hablar, la seguridad de una estructura la podemos comparar con la seguridad de una ciudad, por ejemplo. Cuando no existe seguridad, la gente en esa ciudad está expuesta a sufrir daños por parte de otros. Sin embargo, cuando se incorpora seguridad adecuada, vamos a evitar que las acciones de un grupo le hagan daño al resto. Y es aquí donde podemos entonces decir que en las estructuras la seguridad es la que evita que las acciones o cargas, como también las conocemos, dañen a la estructura. Para visualizarlo de manera objetiva, lo que implica que una estructura sea o no segura, tenemos que hablar forzosamente de respuesta y resistencia. La respuesta que vimos en el video anterior son los elementos mecánicos que se producen en cada elemento y son debidos a la acción de la carga. Digamos que esta es la parte del ataque. Y la defensa sería la resistencia que posee la estructura debida gracias a las propiedades tanto del sistema estructural como de los materiales que la componen. Recordando el proceso de diseño, es labor nuestra comparar la respuesta de la estructura con su resistencia para saber si un elemento cumple o no. Esto fue en términos generales y porque no hemos visto aún qué es exactamente lo que especifican los reglamentos. Pero lo que sí podemos es razonar que, por obvias razones, la resistencia de una estructura siempre debería ser mayor que la respuesta. Y en este sentido, si nosotros calculáramos la relación resistencia sobre respuesta, estaríamos esperando siempre obtener un resultado mayor o cuando mucho menos igual a la unidad. ¿Cuánto mayor? No lo sabemos todavía, pero para que la estructura en términos lógicos no se vea dañada o no se afecte su funcionamiento, debemos respetar esta relación como mayor o les digo cuando menos igual a 1. De manera general, ya sabemos cómo o cuál es el procedimiento para calcular la respuesta. Lo que no hemos platicado es sobre cómo obtener la resistencia, que solo les puedo adelantar que será en función de lo que especifican los reglamentos y que a su vez está basado en estudios e hipótesis sobre el comportamiento observado tanto en elementos como en materiales a lo largo de los años. Mientras llegamos a ese punto, que se ve en otros cursos, podemos más bien entender la resistencia como una carga máxima hipotética que provocaría que la estructura falle. Entonces, si las acciones esperadas de sismo, viento o las gravitacionales nos producen una respuesta menor a esta carga hipotética, la estructura tendría entonces un cierto grado de seguridad ante la falla, algo que pues siempre es muy deseable. Precisamente de esta comparación o relación donde obtenemos un cierto grado de seguridad es de donde se desprende el concepto de factor de seguridad. En cualquier diseño que se realice, se debe garantizar siempre que la estructura posea ese factor de seguridad, pero razonable. ¿Qué tan razonable? Pues es lo que buscan los reglamentos representar a través de ciertos valores que tomen en cuenta incertidumbres del diseño que se tienen de manera natural. Por ejemplo, el desconocimiento de las solicitaciones reales y su distribución. Hasta la fecha es imposible predecir un sismo con suficiente tiempo y mucho menos conocer su magnitud. Existen métodos aceptados por la comunidad científica para estimar la acción sísmica en función de eventos que ya han ocurrido.
Otra, por ejemplo, viene de las cargas vivas, que están tabuladas en las normas en función del uso que tendrá la construcción. Pero estos valores no son más que estimaciones basadas en lo que se espera que realmente haya. Que a la hora de la hora pueden ser cargas incluso mayores por equipos relativamente pesados que no estaban contemplados, por ejemplo, o lo típico, que es el cambio de uso del inmueble. Otra incertidumbre puede ser la validez de las hipótesis y simplificaciones que se utilizan en el análisis. Esto es un tema que se aborda a detalle en los cursos de análisis y diseño, tanto de concreto como de acero, y tiene que ver con las simplificaciones que se toman para ayudar al ingeniero de la práctica a determinar las resistencias de una manera no tan complicada. Algunas hipótesis que se ven, por ejemplo, en el curso de concretos, es que la distribución de deformaciones es plana en una sección transversal, cuando realmente no lo es. Otra, que sería que el concreto no resiste esfuerzos de tensión. Sin embargo, aunque son muy pequeños, sí resiste algo de tensión. Estos son solo dos ejemplos de algunas hipótesis que se suelen manejar. Otra incertidumbre viene de la diferencia entre el comportamiento real y el supuesto. El comportamiento real de una estructura es muy complejo para representarlo de manera perfecta. Existen diferencias desde el momento en el que consideramos, por ejemplo, que los materiales solo tienen un comportamiento y usamos de manera indiscriminada el módulo de elasticidad. Hay algunos métodos que se conocen como no lineales que consideran la no linealidad del material y la no linealidad geométrica para acercarse un poco más al comportamiento real, pero son temas que aquí en la licenciatura no se abordan, se ven en una maestría. Otra incertidumbre puede ser la discrepancia entre los valores reales de las dimensiones, especialmente cuando hablamos del concreto, donde las dimensiones dependen mucho de lo bien que esté construida la cimbra sobre la que se van a colar estos elementos, y aquí es donde surgen pues diferencias importantes entre lo que se proyectó y lo que se construyó. Otro por último puede ser el riesgo de deterioro con el tiempo. Todos los materiales sufren un cierto desgaste o deterioro. Por ejemplo, el acero tiende a oxidarse muy rápido, como se ve en la imagen, y por ende pierde volumen y resistencia del elemento si no se le da un mantenimiento constante. En el caso del concreto, este deterioro no es muy brusco, así como en el acero, pero sí que ocurre a largo plazo. Dentro de los reglamentos encontraremos que la manera de determinar el grado de seguridad no es una medida o un valor directo, sino que va a estar implícita en otro concepto. Aquí es donde incorporan lo que se conoce como estado límite, que es un punto a partir del cual se considera que la respuesta de una estructura ante ciertas acciones es inaceptable completamente. Sobre estados límite podemos identificar dos tipos muy claros: el que tiene que ver con la seguridad y resistencia, que se le llama estado límite de falla, y otro estado que tiene que ver con el funcionamiento en sí de la estructura, y tiene por nombre estado límite de servicio. Para entenderlos, no solo los vamos a platicar, sino vamos a revisar qué dice exactamente la norma sobre ellos. El estado límite de falla corresponde precisamente al momento en que una estructura sufre una falla, que puede ser aislada de un solo elemento o general de toda la estructura. Y evidentemente esta falla va a impedir que la estructura resista nuevas cargas. La revisión de este estado involucra considerar todas las fuerzas internas que puede haber en los diferentes elementos de una estructura, como puede ser el cortante, momento flexionante, fuerzas axiales o torsión. Además de estas fuerzas internas, existen otros mecanismos que pueden considerarse de falla, pero que más bien son una cuestión de inestabilidad, como el pandeo, que puede ser general en un elemento o local en una sección de un elemento. Incluso también podemos considerar aquí la falla por fatiga. Todas estas condiciones en un cierto nivel ponen en riesgo de falla a una estructura, y es de vital importancia que las analicemos con cuidado y se diseñe contemplando los valores máximos esperables para una cierta construcción, además de todas las posibles fuentes de acciones extraordinarias
y que se clasifican como instantáneas, que son el sismo y el viento predominantemente. El objetivo que podríamos deducir de aplicar este estado límite sería el de proporcionar a una estructura seguridad suficiente ante las acciones más desfavorables que puede experimentar. El estado límite de servicio está relacionado ya no con fuerzas internas, sino con el funcionamiento de la estructura, y no necesariamente a nivel de falla o que representen un riesgo a la seguridad, sino que basta con que se afecte o se limite el correcto funcionamiento de la construcción, y lo vamos a poder determinar revisando lo que son deformaciones, vibraciones, agrietamientos o incluso el daño en elementos que no forman parte de la estructura. Todas estas condiciones, repito, sin necesidad de poner en riesgo de falla a la estructura en general, pero que sí van a generar una clara sensación de inseguridad en todas aquellas personas que son ajenas a la ingeniería y que hacen uso del inmueble, provocando que pues, el funcionamiento se vea mermado. O sea, simplemente las personas no van a querer estar dentro si perciben que una parte de la estructura, por poner un ejemplo, vibra mucho en condiciones normales o de servicio cuando no debería hacerlo, o que una losa o una viga se ve muy deformada y de inmediato les da una sensación de que se puede caer, aunque pues, nosotros sabemos que es sumamente improbable que esto suceda bajo condiciones de servicio. Este estado límite es aún más importante o igual que el estado límite de falla para algunas estructuras que están destinadas específicamente a soportar equipos muy delicados y muy pesados y que requieren de superficies extremadamente rígidas que no permitan ni la más mínima deformación, porque esto involucra que los equipos se descalibren o se dañen, impidiendo de golpe su funcionamiento. Y en una empresa eso implica detener la producción y dejar de percibir dinero. En la CNTC textualmente se especifica que se alcanza un estado límite de comportamiento en una construcción cuando se presenta una combinación de fuerzas, desplazamientos, niveles de fatiga o varios de estos que determinan el inicio o la ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable de dicha construcción. También se hace la clasificación en los dos mismos tipos de falla y de servicio. Sobre los de falla, describen que implican la ocurrencia de daños económicos o la presentación de condiciones que impiden el desarrollo adecuado de las funciones. Sobre los de servicio, que incluyen modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la construcción o de una parte de ella o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga. En términos generales, esta descripción que nos da la norma de los estados límite es muy similar a la que dedujimos anteriormente. Lo que vamos a extraer de esta norma es la parte cuantitativa para realmente saber cómo aplicar estas revisiones en nuestros diseños. Lo primero que haremos será abordar lo que denominan condiciones de diseño, que son las que platicamos al inicio del video sobre el factor de seguridad. Lo que dice la norma es que se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes. También se revisará que no se rebase ningún estado límite de servicio bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones multiplicadas por un factor de carga unitario. Esta descripción de las condiciones de diseño nos dice poco más de lo que ya habíamos visto, pero va fijando un orden del proceso de diseño que quiere que sigamos esta norma. Esto de los factores de carga es parte de un método de diseño que tiene por nombre completo diseño basado en factores de carga y resistencia, LRFD por sus siglas en inglés, y es el primer o es el principal, mejor dicho, método de diseño actual. Las combinaciones de diseño que se toman en cuenta en esta norma son de dos tipos, y cada uno incluye variantes dependiendo de qué se busque diseñar.
La primera es la combinación de todas las acciones gravitacionales, tanto permanentes como variables, que en este caso serían cargas muertas y vivas. Las variantes dentro de esta combinación tienen que ver con las distintas intensidades que puede tener la carga viva. Y les repito, esto lo vamos a ver en el capítulo de acciones. En la segunda combinación se incluyen, además de las cargas gravitacionales, aquellas que se consideran accidentales y solo nos permiten incluir una acción accidental en cada combinación. Esto significa que para diseño no podríamos combinar por norma los efectos de sismo con los de viento. En las condiciones de diseño ya dijimos, aunque pasó un poco desapercibido, que la diferencia entre los estados límite es simplemente cuestión de valores distintos para los factores de carga. La norma tiene 5 factores de carga para los distintos tipos de combinaciones. Primero tendremos los factores que aplican para la combinación de acciones gravitacionales. Y aquí hay dos subtipos. Si tenemos una estructura que se clasifica como del grupo A, y esto es conforme al reglamento de construcciones, que es un documento totalmente aparte, los factores de carga serán 1.5 para carga muerta y 1.7 para carga viva. Si la estructura se clasifica, por el contrario, dentro del grupo B, los factores se van a reducir a 1.3 y 1.5 respectivamente. Después tenemos el caso donde se incluyen los efectos de acciones accidentales, para los cuales nos pide la norma que consideremos un factor de 1.1 para todas las acciones involucradas, tanto gravitacionales como accidentales. Y por último, se indica que para cualquier estado límite de servicio se utilice siempre un factor unitario, justo como se describió en las condiciones de diseño. Adicionalmente, también se tiene la indicación de que utilicemos un factor de carga de 0.9 solo para aquellas acciones que en alguna combinación sean favorables a la estabilidad de la estructura. Resumiendo todo esto, podemos notar fácilmente que en todos los casos el factor de carga suele tener un valor mayor a la unidad, justo como lo platicamos en la parte de las incertidumbres. Ya conociendo entonces la intensidad que tendrán las cargas finales sobre nuestras estructuras, estaríamos en posibilidades de reflejarlas en nuestros modelos para obtener la respuesta de cualquier estructura. Y con esta respuesta y la resistencia que calculemos con los conocimientos de los otros cursos, podremos saber si estamos hablando de una estructura segura o no. Es decir, que el cociente resistencia sobre respuesta sea mayor a 1.